Ok, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, listos para empezar esta semana y la oportunidad que tenemos de continuar con nuestro estudio bíblico de los lunes, miércoles y viernes, como ha sido en las últimas prácticamente 3 semanas. Me doy cuenta que este es el 9º estudio que tendremos sobre la epístola a los Filipenses. Y pues eso habla de que hemos estado ya 3 semanas, prácticamente estaremos empezando la 4ª semana. Y pues no sabemos lo que Dios tiene para nosotros en las siguientes semanas, pero pues mientras podamos seguir compartiendo de esta forma y acercándonos a muchos de ustedes, pues esperamos que esta oportunidad que hay la sigamos aprovechando y que muchos puedan tener la oportunidad de estudiar junto con nosotros y de alguna forma aprender más de la palabra, crecer en el Señor. Y pues mientras más personas se conectan, voy a compartir, darle compartir al video como ha sido en otras ocasiones, para que haya la oportunidad de que mis contactos también sepan sobre este video y pues podamos pues prácticamente llegar a más personas. Entonces, déjenme... no sé si les ha pasado que cuando uno quiere usar las computadoras se les ocurre actualizar algo, ¿verdad? Y siempre mi temor cuando quiere algo actualizarse es que nos echa a perder toda la grabación. Entonces espero que no sea el caso hoy. Bueno, ahorita acabo de decirle que no quiero actualizar. Entonces, pues bueno, veo 8 personas ya conectadas, eso es muy bueno. Nos anima a ver que varias personas son parte de este tiempo. Y pues denle compartir mientras vamos a dar un minuto más para que lo compartamos con más personas y podamos continuar con nuestro estudio. Estaremos estudiando Filipenses 2 del 19 al 30. Seguimos con nuestra secuencia sobre la epístola a los Filipenses, recordando que el pensamiento, uno de los pensamientos principales que el apóstol Pablo tiene en mente es el gozo y ver cómo es que uno puede vivir en el gozo del Señor aún a pesar de las circunstancias. Lo hemos visto prácticamente cada sección que hemos visto hasta el día de hoy en 9 sesiones. Pablo ha mencionado el gozo de una u otra manera, ¿verdad? Gozaos, gócense, tengo gozo, llenen mi gozo. Entonces yo creo que es un tema importante el que tiene el apóstol Pablo en esta epístola. Y pues es una epístola no muy larga, aunque ya llevamos 9 estudios. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Ok, pues bueno, ya veo un buen grupo de personas que nos acompañan y confío en que todos le han dado compartir al video para que sus amigos, conocidos puedan ser parte de esto. Recuerden que esta es una secuencia que estamos teniendo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora centro de Estados Unidos. Creo que México ya ahorita el horario es el mismo, pero hay otras personas que nos contactan del este de Estados Unidos y pues bueno, ellos es una hora más tarde que nosotros. Pero bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias a Dios por los que están con nosotros, los que se han conectado. Y gracias a Dios no hemos tenido problemas de internet en prácticamente las últimas semanas. Ha sido muy bueno. Esperemos que no los tengamos el día de hoy. Pero vamos a orar, poner ese tiempo en las manos del Señor y vamos a ver lo que es nuestro pasaje el día de hoy. Pero déjenme bajar un poquito la cámara porque está muy arriba. Ok, creo que ya. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra de esta forma, aunque sí es diferente a otras maneras en que lo hemos hecho quizá en otro tiempo, pero ha sido un tiempo de bendición. A mí me ha animado tener que estar estudiando esta carta una vez más y recordar, Padre, lo que en ella tú tienes para mí y también lo que tú tienes para cada uno de los que somos parte de este estudio. No solamente ahorita los que están en vivo, sino también las personas que posteriormente estarían viendo este estudio. Padre, que tu mano sea con todos nosotros, ayúdanos a crecer en tu palabra y te damos muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Pues así como oramos, ¿verdad? Porque Dios bendiga nuestro tiempo ahorita, yo les pido mucho que oren por mí al continuar con estos estudios. Es un reto, mencionaba yo el día domingo, el día de ayer en la iglesia, de que realmente la cantidad de trabajo no ha disminuido en lo que se refiere a mis actividades de trabajo. Sigo estudiando, sigo compartiendo y de hecho ha acrecentado porque prácticamente hay que estar preparando este estudio 3 veces a la semana y pues realmente pues ha sido un reto. Entonces que Dios me ayude a administrar mi tiempo, me dé sabiduría y que pueda yo seguir con ustedes. Bueno, lo que hemos estado mencionando acerca de Filipenses en la secuencia que el apóstol Pablo lleva, ya mencioné hace unos momentos
que Pablo lo que tiene en su mente y en su corazón tiene que ver con el gozo. Y yo les decía que prácticamente en cada sección que hemos visto, Pablo ha mencionado en una u otra forma la palabra gozo o el verbo gozarse, ¿verdad? O regocijarse, lo cual nos habla de que es un tema, por lo menos es un hilo que une el pensamiento del apóstol Pablo. Veíamos que el apóstol Pablo al principio ora y tiene gozo por los filipenses y le lleva a gozarse en ello. También él se goza porque el evangelio sigue siendo predicado aún cuando el apóstol Pablo se encuentra preso y aún cuando hay personas cuyas motivaciones no son las correctas al compartir el evangelio. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? En esto me gozo y me gozaré aún. Sigue hablando más adelante, exhortando a los filipenses a que ellos vivan de la forma en que Dios espera, usando palabras de otros pasajes de la Biblia, que ellos vivan como es digno del evangelio, vivan como es digno de la vida cristiana. Y menciona en el 1:25, ¿verdad? Prácticamente Pablo dice: yo espero estar con ustedes para vuestro gozo, ¿verdad? Vuestro provecho y vuestro gozo en la fe. Luego en el capítulo 2, cuando exhorta a los filipenses a que ellos busquen vivir en unidad como iglesia en el Señor, que busquen tener humildad, que busquen vivir en mansedumbre, Pablo les dice: hermanos, por favor, llenen la medida de mi gozo. Una vez más menciona el gozo. Y el día viernes estudiamos el pasaje de Filipenses 2 del 12 al 18, donde una vez más Pablo hablaba acerca de gozarse y regocijarse e invitaba a los filipenses a lo mismo. Bueno, nuestra sección el día de hoy, Filipenses 2 del 19 al 30, para aquellos que tienen sus libretas y que seguramente ya tienen un montón de anotaciones por todos lados. El tema de la sección es colaboradores en el ministerio. El apóstol Pablo va a hablar de dos personajes que han sido parte importante en el ministerio de Pablo, en donde se encuentra en este momento el día de hoy. Y eso nos recuerda cuán necesario es en la vida cristiana tener diferentes responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No solamente hablando de aquellos hermanos que podríamos decir tienen un ministerio formal, ¿verdad? Hermanos que quizá podríamos catalogar como que están en el ministerio de tiempo completo, pero creyentes que a lo mejor no tienen un ministerio de tiempo completo como tal, pero sirven al Señor. Y todos necesitamos de eso. Todos necesitamos, por un lado, mentores, maestros que nos enseñen la palabra del Señor, y por otro lado también nosotros necesitamos enseñar e influenciar a otros que están a nuestro alrededor. Se espera que nosotros también en algún momento lleguemos a ser personas que influencien, o usando las palabras del escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Que lleguemos a ser maestros de la palabra, ¿verdad? Pero junto con ello siempre es importante analizar cuáles son las motivaciones en nuestro corazón, qué es lo que nos mueve cuando hablamos de la obra del Señor. Ya habíamos visto en el capítulo 1 cuando el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, pero hay algunos que predican el evangelio, algunos lo hacen voluntariamente, pero hay personas que predican el evangelio pensando que añaden aflicción, es decir, sus motivaciones son equivocadas. El día de hoy estaremos viendo a dos personajes, uno muy conocido y el otro no tan conocido. El primero es Timoteo y el segundo será Epafrodito. Los dos son ejemplos de colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo. Y dense cuenta que cuando Pablo va a mencionar a estos dos personajes, Timoteo y Epafrodito, Pablo los menciona como parte del ministerio. Y de hecho no solamente a ellos, porque en forma, ¿cómo se diría? No secundaria, pero indirecta, el apóstol Pablo reconoce también a los filipenses como colaboradores de él. Y lo vamos a ver ahorita en unos momentos, o lo vamos a recordar más bien, porque eso lo vimos en el capítulo 1. Entonces, la exhortación del gozo va a aparecer en nuestra sección, ¿verdad? Y en esta ocasión tiene que ver con colaboradores en el ministerio. Primero que nada tenemos a Timoteo. Si ustedes ven conmigo, son dos secciones. Fácilmente se puede bosquejar esta sección en dos partes, ¿verdad? La primera es Timoteo, la segunda es Epafrodito. Y prácticamente con eso usted tiene la sección dividida. Versículos 19 al 24 habla de Timoteo. Voy a leer. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.
Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ok, primera sección, Timoteo. Yo le puse Timoteo, el hijo amado, un ministro de la palabra. Ahora, quise hacer esa referencia porque, por un lado, en esta sección Pablo llama a Timoteo hijo, ¿verdad? Aunque no le llama hijo amado, pero en otros pasajes así le llama, ¿verdad? Hijo amado. Pero al mismo tiempo lo identificamos como un ministro de la palabra, haciendo un poco alusión a una persona que está de tiempo completo en el ministerio. El caso de Epafrodito es un poco diferente. Obviamente Pablo no lo reconoce como hijo amado, y no porque no lo quiera, sino porque el afecto y la relación con Pablo es un poco diferente. Pero también Epafrodito no es un ministro de tiempo completo, y lo veremos en un momento. Entonces vamos a ver a Timoteo, el hijo amado, un ministro a la palabra. ¿Qué sabemos acerca de Timoteo? Bueno, quizá a la mente de varios de ustedes recordarán que Timoteo era originario de Listra, ¿verdad? Había una región allá en Asia Menor, en donde había algunas ciudades que estaban juntos, ¿verdad? Iconio, Listra, Derbe. Bueno, Timoteo era originario de Listra. La Biblia nos dice en Hechos 16, 1-3, que él era hijo de una mujer judía cristiana, y solamente la Biblia dice que su padre era griego. Lo más probable es que su padre haya sido un no cristiano. ¿Por qué tenemos pensamos que la cosa es así? Porque nunca vemos al papá de Timoteo siendo mencionado. En Hechos se menciona, aunque no de nombre, en el libro de los Hechos, sí en 2 de Timoteo, pero se menciona solamente que es hijo de una mujer judía y es cristiana, y después solamente se menciona a la mamá y a la abuela. El papá no se menciona, entonces probablemente el papá era una persona ausente, quizá por la razón de que él no era creyente. Pero bueno, no quisiéramos especular mucho sobre el caso de él. Lo cierto es que de alguna forma no había habido esa influencia paterna en Timoteo como lo hubo por parte de su mamá, y ahorita voy a mencionar una lección bien interesante acerca de esto. Entonces, sabemos que era de Listra, hijo de una mujer judía cristiana, su padre era griego. Siendo muy joven, según Hechos capítulo 16, versículo 3, dio un gran testimonio, o sea, obtuvo un gran testimonio como un cristiano, y un testimonio que fue reconocido no solamente en la ciudad de Listra, sino en estas ciudades circunvecinas. La gente conocía el testimonio de Timoteo como un creyente fiel, aún a pesar de su juventud, un cristiano, vamos a usar el término modelo, ¿verdad? Aunque sabemos que el modelo por excelencia es nuestro Señor Jesús, pero un cristiano ejemplar, creo que sería la palabra un poco más adecuada, ¿verdad? Un cristiano ejemplar. Y recuerden, aún a pesar de que Timoteo era joven, sabemos, porque 2 de Timoteo nos dice que fue influenciado en el evangelio por su madre y también por su abuela. Y para esto déjenme leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo 1, 5. Pueden apuntarlo, lo voy a leer. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, ok, ahí está el nombre, la abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces podemos ver que de alguna forma Timoteo era un creyente de tercera generación, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Evidentemente la abuela había conocido el evangelio, no sabemos de qué forma, no sabemos bajo qué contexto, pero la abuela influye en la hija, y la hija influye en el nieto, que en este caso es Timoteo, y ellas prácticamente son las que influencian la fe del evangelio en Timoteo. Luego más adelante, ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego escuchen esto: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, si juntamos las piezas, uniendo a lo que ya sabemos de Timoteo, ¿verdad? Un joven de Listra con un testimonio que había sobrepasado su vecindario, su ciudad. Era un creyente que había sido guiado en la fe por su abuela, por su madre, y que había sido enseñado en el evangelio desde la niñez. Y pues esto por un lado nos da un aliciente para poder aprender que no hay una circunstancia que sea tan difícil que no permita guiar hijos en el camino del Señor.
Yo sé que lo ideal, y eso es lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Que los padres, hablando del varón, el papá, influencie en los hijos, no solamente aspectos morales, cómo tomar decisiones, cómo ser personas de bien, sino aún más de ello, poder influenciar la fe de Cristo, ¿ok? Pero muchas veces no es así. Pero sin embargo, no es un impedimento para que un hijo no pueda crecer en el Evangelio. ¿Va a costar más? Definitivamente va a costar más, ¿verdad? Cuando hablamos de un matrimonio sabemos que si solamente uno de los dos jala hacia las cosas del Señor es muy difícil, pero no es imposible. Y si encontramos a un Timoteo, y yo creo que no solamente un Timoteo, a través de la historia, ¿verdad? Ha habido Timoteos, ha habido grandes personajes que fueron criados o por una mamá, ¿verdad? O por un papá piadoso, porque de una u otra forma el cónyuge, el papá o el papá o la mamá no estuvieron ahí. Entonces, este era Timoteo, ¿verdad? Creemos que esta es la razón, porque quizá el papá de Timoteo era un padre ausente. Repito, no sabemos si no era creyente, lo más probable es que no era creyente, pero no podemos determinarlo a forma cierta. Lo cierto es que sabemos que no aparece en la escena, y Pablo le llama en muchas ocasiones hijo, ¿verdad? Obviamente hijo espiritual. Entonces yo creo que esto hace alusión a un cierto adoptar por parte del apóstol Pablo de este joven para dirigirlo, para influenciarlo, para ayudarle a crecer en el Señor. Pero es interesante que aún en 2 de Timoteo no dice Pablo, bueno, como tú no tuviste papá, qué bueno que me tuviste a mí porque yo te pude influenciar. Pablo reconoce la labor espiritual que Loida y Eunice llevaron a cabo en la vida de Timoteo. Entonces, los pasajes donde Pablo le llama hijo espiritual, los que están apuntando, 1 de Corintios 4:17, 1 de Timoteo 1:2, Filipenses 2:22, que es uno de los pasajes donde le habla, ¿verdad? Él ha servido como hijo a padre. Son los pasajes donde Pablo se dirige a Timoteo como hijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos? Eso es respecto a la persona de Timoteo. ¿Qué podemos saber sobre su ministerio? Bueno, otra vez, y con esto tengo que correr un poco porque no podemos ir a todos los pasajes, solamente los menciono. En Hechos, capítulo 16 y 17, bueno, 16 realmente es donde podemos ver que Timoteo se unió a Pablo al inicio de su segundo viaje misionero. Es decir, después de haber hecho el primer viaje misionero donde Bernabé y Pablo recorrieron y evangelizaron y levantaron congregaciones, después del capítulo 15, cuando se lleva a cabo lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a las iglesias. Bernabé dice sí, pero él quería llevar a su sobrino Juan Marcos, sin embargo Pablo no quiso. Recordarán ustedes que hubo un conflicto no menor, así lo describe Lucas, y al final de cuentas Bernabé y Marcos van hacia un lado y Pablo y Silas van hacia otro. Entonces en el segundo viaje misionero conocen a Timoteo. De alguna u otra forma, Pablo invita a Timoteo a ser parte del viaje misionero y Timoteo se une. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Timoteo estuvo en la fundación de la iglesia en Filipos. Es decir, él fue parte de esta iglesia. Y si ustedes lo ven de esta manera, ¿verdad? El primer viaje misionero de Timoteo, el segundo de Pablo, primero de Timoteo, vemos que Timoteo tiene esta experiencia bien interesante, ¿no? Le toca ver el inicio de esta congregación, obviamente con las dificultades que eso implicó. Recuerden que allí en Filipos Pablo terminó preso, recordarán la conversión del carcelero, etc. Pero seguramente por haber sido una de las primeras congregaciones a las que Timoteo fue expuesto, hubo un cariño muy especial en él. En Hechos 17:14 dice la Escritura que tanto Silas como Timoteo fueron dejados en Macedonia para que ellos ayudaran a establecer la iglesia, posiblemente la iglesia en Tesalónica, ¿ok? Después, según 1 de Tesalonicenses 3:1-9, fue enviado a Tesalónica para animar a los hermanos, y fue lo que él hizo, ¿verdad? Fue a animar a los hermanos en Tesalónica. Estuve también en Corinto, obviamente se encuentra aquí cuando Pablo escribe Filipenses, se encuentra con Pablo en Roma, ¿verdad? Sabemos, porque 1 de Timoteo 1:3 lo dice, que también fue pastor en Éfeso. Entonces, lo que vemos es esto, un joven que empieza su carrera ministerial siendo misionero junto con Pablo, y que después en su vida lo vemos como un joven que llega a ser prácticamente un líder de la iglesia primitiva, ¿ok? ¿Qué podemos saber sobre Timoteo? Bueno, nuestro pasaje en Filipenses 2 nos dice mucho acerca de Timoteo. Quiero que vean primeramente el versículo 20. Una de las cosas que nos enseña... ¿por qué menciona Pablo a Timoteo?
Porque Pablo dice, hermanos, espero en poder enviar a Timoteo muy pronto. ¿Ok? A quien Pablo envía en este momento es a Epafrodito. Y es muy probable que Epafrodito llevaba la carta a los filipenses. ¿Ok? Él es el que llevaba esa carta, posiblemente. Pero le dice Pablo, espero algún día, no muy lejano, poder enviarles a Timoteo, aunque espero yo mismo poder ir y estar con ustedes, pero algún día, muy pronto, espero poder mandarles a Timoteo para que también pues los anime y ustedes lo animen a él, pero por el momento no va a ir. Luego el versículo 20 nos dice una característica de Timoteo. Primero, el interés genuino que existe en Timoteo por los hermanos en Filipos. Vean lo que dice el versículo 20. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Recuerden que en el capítulo 1 el apóstol Pablo había hablado de ciertas personas que estaban predicando el evangelio pero no con sinceridad, que la actitud y los motivos de ellos no eran correctos ni eran sanos. Bueno, aunque estaban predicando el evangelio, no estaban predicando un evangelio raro, diferente, estaban predicando el evangelio pero sus motivaciones eran equivocadas, ¿ok? Pero Pablo dice de Timoteo, a ninguno conozco que tenga tal sinceridad. Wow, eso debe de ser un plus, ¿verdad? Vamos a llamarlo un punto a favor. Porque imagínense cuánta gente no estaba alrededor del apóstol Pablo. Y no es porque la otra gente fuera falsa, no es porque el apóstol Pablo estuviera diciendo, ¿saben qué? Todos los que me acompañan son hipócritas, son falsos, son mentirosos. Oh, pero Timoteo no. A lo que se refiere Pablo es que si hablamos de sinceridad, Timoteo tiene una sinceridad que sobrepasa a la de todos. Y eso habla mucho del carácter de Timoteo. Un interés sincero, genuino, real. No hay un interés corrupto en el corazón de Timoteo y al parecer no lo hubo en ningún momento de su ministerio. Una persona transparente, una persona en quien se puede confiar. Pablo lo describe de esta forma. Otra cosa que vemos en Timoteo es que la prioridad de Timoteo era Cristo Jesús. Vean el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Yo creo que cuando dice todos, otra vez, seguramente el apóstol Pablo no está refiriéndose a todos sus colaboradores o amistades o conocidos. Seguramente hay un grupo específico que los filipenses podrían tal vez identificar. Pero lo que dice Pablo es, aunque todos buscan lo suyo, y no lo de Cristo Jesús, está haciendo alusión entonces a que Timoteo realmente, la prioridad de Timoteo era lo que tenía que ver con Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? No solamente hablamos de sus motivaciones, sus intereses, hablamos de sus metas también. ¿Qué es lo que realmente vale la pena en la vida? ¿Por qué tomamos decisiones en la vida? ¿Qué es lo que nos mueve en nuestro caminar en este mundo? Tristemente, como cristianos, muchas veces hacemos una separación entre lo que llamamos el ambiente secular y lo que llamamos la vida cristiana. Y tristemente, consciente o inconscientemente, mucha gente actúa como que el día domingo, vamos a poner este ejemplo, aunque yo sé que ahorita ya no se da porque no podemos ir al templo, pero el día domingo nos ponemos el switch, ¿verdad? Levantamos el switch de cristianos, nos ponemos nuestra facha de cristianos, actuamos como cristianos, hablamos como cristianos y nos reunimos con los cristianos. Pero sin embargo, el resto de la semana, nuestra actitud es indiferente hacia las cosas de Dios. No es que nos demos precisamente al pecado, pero a veces nuestras actitudes dan mucho que desear respecto a cuál es nuestra prioridad en la vida. Nuestras decisiones, las cosas que hacemos, cómo hablamos, tristemente muchas veces no demuestran que Cristo sea nuestra prioridad. Imagínense, si esta frase que el apóstol Pablo está usando, ¿verdad? Cada quien busca lo suyo propio y no busca lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo pesarías tú? ¿Cómo pesaría yo nuestra vida? Lo que hoy hemos hecho. Simplemente vamos a pensar, independientemente si usted pudo salir y trabajar, o si le tocó quedarse en casa, estar con los hijos, o estudiar en la casa, yo no sé. Cualquier cosa que usted haya hecho el día de hoy. ¿Cómo puede describirse? ¿Como algo que usted hizo buscando lo suyo propio? ¿O podría describirse como algo que usted hizo buscando las cosas de Cristo? Porque aún sin importar las cosas que hacemos, así sea cocinar, así sea barrer, así sea realizar nuestro trabajo, Pablo nos dice en Colosenses que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Yo creo que esa es la idea de lo que dice aquí Pablo. Tristemente muchos buscan en lo que hacen, buscan lo suyo propio, pero ¿saben qué? Timoteo busca aquello que tiene que ver con Cristo y eso debe aludir mucho a nuestro corazón. ¿Realmente busco lo que es de Cristo?
o busco aquello que es solamente mi propio interés? Busco aquello que me conviene, aquello que me va a llevar a no sufrir, o me va a llevar a no comprometer mis amistades. ¿Qué buscamos? Y Pablo dice, Timoteo es una persona cuya prioridad es Cristo Jesús. Una característica más de Timoteo es que vemos que es una persona que se somete y aprende. El versículo 22 nos dice, pero ya conocen los méritos de él, es decir, no méritos salvíficos, sino ustedes conocen lo que él ha hecho, ¿verdad? Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aunque en muchas ocasiones Pablo reconoce a aquellos que han servido junto con él como colaboradores, y de hecho Epafrodito va a caer dentro de esa categoría, y cuando Pablo habla de colaborador no habla de posiciones, no dice yo estoy arriba, sino habla de uno que pelea, uno que combate junto. Pero en el caso de Timoteo, él dice como hijo a padre, o sea, lo pone en un nivel abajo, no porque Timoteo sea menos, sino porque está describiendo esta característica de nobleza y de disposición a aprender. Cuando Pablo escribe la última carta que creemos que él escribió, fue a Timoteo. Y es una de las cartas más personales que usted pueda leer del apóstol Pablo, en donde el apóstol Pablo, al dirigirse a Timoteo, le dice prácticamente lo que has aprendido de mí, lo que has oído, lo que fue expuesto delante de muchos testigos, Timoteo, esto que tú has tomado de mí, encárgalo también a otros. Y esto habla de esa sensibilidad por parte de Timoteo a aprender. Y aquí Pablo le dice, Timoteo, a quien yo quiero enviarlos en su momento, ahorita no, pero lo voy a enviar, Timoteo ha servido como un hijo a un padre. Él ha estado dispuesto a aprender, ha aprendido y ha estado dispuesto a ser un instrumento en las manos del Señor. Y vaya, yo creo que es algo que tenemos nosotros que recordar como creyentes, como hijos de Dios, la necesidad de estar dispuestos a aprender de otros que pueden influenciarnos en el Señor, y que nunca nos crezca la cabeza, ¿ok? Cuando uno puede pensar en dónde nos ha traído el Señor después de varios años, yo creo que si usted es realmente sincero, nunca va a jactarse de que usted haya aprendido algo por usted mismo. Usted siempre va a poder mencionar hombres, inclusive podemos hablar de mujeres. Timoteo podía mencionar a Loida, a su mamá, a su abuela, ¿verdad? De Eunice, abuela y mamá, personas que influenciaron en su vida y que Dios usó para forjar, para formar, para moldear algo en su corazón. Nunca se olvide usted de eso, pues Timoteo tenía esa característica, una persona que se somete y aprende. Pero también lo vemos como una persona que sirve fiel en el ministerio, porque Pablo en este mismo versículo dice que ha servido como hijo a padre, ¿ok? Él ha estado ahí sirviendo de forma fiel en el evangelio. Y por último, la última característica de Timoteo, no es el último punto del estudio, ¿ok? Pero la última característica de Timoteo es un embajador fiel. El versículo 23 dice, así que a este espero enviaros, pero primero, dice Pablo, dejen que yo vea cómo están mis asuntos. Es prácticamente como si el apóstol Pablo dijera, yo sé que es una persona que vale la pena enviar, o sea, yo podría enviarlo sin dudarlo, confío en él, en su corazón, en su ministerio, hermanos, ustedes lo conocen. Prácticamente no es necesario que Pablo pinte un rostro en Timoteo para que los hermanos lo acepten. Ellos conocen a Timoteo, pero Pablo dice, a ellos lo enviaría porque sé que es un embajador fiel, pero necesito ver primero cómo van mis asuntos. Necesito saber si yo puedo prácticamente disponer de él, y cuando eso llegue, ¿verdad? Lo voy a enviar. Aunque Pablo dice, versículo 25, ¿verdad? Confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. O sea, prácticamente si por alguna razón no puedo ir yo pronto, por lo menos espero enviarles a Timoteo, pero primero voy a organizar mis asuntos. Entonces aquí tenemos a Timoteo, ¿ok? Una persona que está de tiempo completo en el ministerio, ¿ok? Una persona que ha aprendido del apóstol Pablo, una persona que fue usada grandemente por el Señor para influenciar en diferentes iglesias, por lo menos podemos mencionar, ya les dije, Éfeso, Corinto, Tesalónica, obviamente la iglesia en Filipos. Sin embargo, ¿verdad? Timoteo tenía sus retos, prácticamente Timoteo tenía sus luchas, y por eso cuando usted ve las cartas a Timoteo, ve estas alusiones a Timoteo en relación a fortalécete en el Señor, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, ninguno tenga en poco tu juventud. Son pasajes que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, y seguramente Timoteo luchaba con, algunos creen, con cierta inseguridad,
quizá luchaba con pues prácticamente dirigir al pueblo del Señor, aún a pesar de su juventud, pero en medio de ello Timoteo fue un instrumento en las manos del Señor para influenciar en otros. Entonces esto nos enseña algunas lecciones importantes acerca de dónde Dios puede llevarnos y lo que Dios puede hacer con nuestra vida si estamos dispuestos a aprender y a crecer en el Señor. Nuestra juventud, ¿verdad?, no es un impedimento, nuestra inseguridad no es un impedimento. Lo único que tenemos que hacer es ser vasos dispuestos, disponibles para que Dios nos use. Pero bueno, ahorita voy a hablar de algunas lecciones más respecto a Timoteo. Entonces, a Timoteo lo vemos como el ministro, ¿verdad? En cierta forma, como les dije al principio, ¿verdad? Timoteo, un ministro de la palabra. En el caso de Epafrodito, lo vemos como un cristiano, no como un ministro de tiempo completo, sino como un cristiano. No quiero fallar en esta categoría o en esta descripción, ¿verdad? Un cristiano ordinario. Ahora, déjenme aclarar a qué me refiero con esto. Sabemos que hay personas a quien Dios llama de tiempo completo a la obra, ¿ok? No es que ellos sean mejores que otros cristianos, no es porque ellos hayan ganado algún premio, no es porque ellos sean superiores. Ellos son como todos los demás, pero Dios les ha dado de alguna forma el ministrar de tiempo completo, ¿ok? Y hay hermanos a quien Dios no saca precisamente de sus actividades, no saca de sus profesiones, de sus trabajos, pero que en medio de su trabajo o aún a pesar de su trabajo, estos hermanos sirven, ¿ok? Si ustedes entienden lo que quiero decir con esto, podemos ver a Timoteo como un ministro de tiempo completo y podemos ver a Epafrodito como un cristiano con sus propias obligaciones de la vida, pero sin embargo es un creyente que dispone de tiempo, de su tiempo para servir. ¿Por qué? ¿Por qué pienso de esta forma acerca de Epafrodito? Bueno, porque no se describa a Epafrodito como un ministro como tal, pero como alguien que ha dispuesto un tiempo para servir al Señor. De hecho, lo único que sabemos de Epafrodito es lo que está delante de nosotros. Estos versículos que están aquí en Filipenses es todo lo que la Biblia dice acerca de Epafrodito, ¿ok? A diferencia de Timoteo hay mucha información, ¿verdad? Mucha información se puede encontrar en la carta a los Corintios. Obviamente puede encontrar alusiones a Timoteo en Tesalonicenses, obviamente en Filipenses, definitivamente en el libro de los Hechos y en las cartas a Timoteo. De Epafrodito no sabemos mucha información. Lo único que sabemos es que era un hermano de Filipos, ¿ok?, que fue enviado a Pablo. Recuerden que Pablo se encontraba en Roma, preso por predicar el evangelio, según lo describe Hechos capítulo 28. Los hermanos de Filipos juntan una ofrenda para poder ayudar a Pablo mientras él se encuentra preso allá en Roma, y Epafrodito es el mensajero de esta ofrenda. Pero Epafrodito también fue enviado para quedarse un tiempo con Pablo y poder suplir necesidades que el apóstol Pablo pudiera tener. Entonces noten esto, no solamente Epafrodito es un mensajero, no solamente lleva noticias de los filipenses, no solamente lleva una ofrenda de los filipenses, sino también ha de quedarse con Pablo para servirle el tiempo que sea necesario. Entonces, lo que sabemos de él, ahorita vamos a ver algunos pasajes, ¿ok? Una cosa que es importante recalcar es que Epafrodito no es la misma persona de Epafras. En Colosenses se menciona un personaje llamado Epafras, pero no es el mismo de Epafrodito, son dos personas diferentes, ¿ok? Epafrodito era de Filipos, Epafras era un líder y él sí es reconocido, posiblemente el pastor de la iglesia en Colosas, ¿ok? ¿Qué podemos saber de Epafrodito? Bueno, su ministerio, ya mencioné, fue enviado a Pablo para llevar una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos. Él era el mensajero, pero al mismo tiempo era el enviado con esta ofrenda y a la vez siervo. Si ustedes ven versículo 25 en nuestro pasaje, Filipenses 2:25, dice Pablo: tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjense lo que dice aquí Pablo: vuestro mensajero. O sea, va para allá, o sea, ahí se los envió, ok, y ahorita vamos a mencionar por qué lo envía, ¿verdad? Va con ustedes, probablemente llevaba esta carta, ¿verdad? La carta a los filipenses, pero él es su mensajero, el mensajero de ustedes, que ustedes me mandaron, se los mando. Pero también lo describe como ministrador de mis necesidades. Por eso creemos que el apóstol Pablo había recibido la visita de Epafrodito porque él traía esta ofrenda, pero también él se quedó con Pablo un tiempo para ayudarle en lo que fuera necesario. Filipenses capítulo 4, 18
dice Pablo, todo lo he recibido, ¿verdad? Hablando de lo que ellos habían enviado, ¿verdad? Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por el contexto, sabemos que esto era dinero. Había sido una ofrenda que habían enviado los hermanos de Filipos. Entonces él, hablando de Epafrodito, enviado por la iglesia, estuvo en Roma con Pablo, pero sucedió algo que nadie esperaba, ¿ok? Mientras Epafrodito se encuentra con Pablo en Roma, recuerden, fue enviado para ayudar a Pablo, aparte de llevar la ofrenda, para quedarse con él, pero él se enfermó. No sabemos de qué, pero la enfermedad no fue una simple gripa, ¿verdad? No creemos que haya sido el coronavirus, ¿verdad? Pero sí, él se enfermó al grado, dice la escritura, de morir. Versículo 27 nos dice, en verdad estuvo enfermo. Fíjese que dice Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. O sea, el asunto con Epafrodito es este: mientras él estaba allá con Pablo para servir al Señor, él se enferma y ya no puede servir al Señor como debería o como él hubiera querido. De hecho, seguramente él fue el voluntario, ¿verdad? Yo voy ahí, yo quiero ir con Pablo, quiero estar allá, voy a ayudarle. Sin embargo, se enferma y ya no puede servir al apóstol como él hubiera querido. Entonces, tan pronto sana Epafrodito, Pablo les dice, lo envío porque yo sé que cuando ustedes escucharon que él estaba enfermo, ustedes se preocuparon y el problema es este, ¿verdad? Él también se preocupó y se preocupó mucho más. Vamos a ver lo que dice. Filipenses 2:25. Tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes y escuchen, y gravemente se angustió porque ustedes habían oído que se había enfermado. Fíjense, Epafrodito no está angustiado por estar enfermo. Epafrodito está angustiado porque supo que los hermanos en Filipos sabían que él estaba enfermo y él no quería que estos hermanos se preocuparan por él. Versículo 27. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se goce y yo esté con menos tristeza. ¿Ok? Entonces le vemos como se le reconoce a Epafrodito como un hermano, colaborador y compañero en la obra, porque se encontraba en ese momento ahí. Ahora yo les mencioné que no solamente Timoteo y Epafrodito eran compañeros del ministerio de Pablo. El apóstol Pablo había mencionado que los filipenses, y seguramente por esta ofrenda que ellos habían mandado, Pablo también los reconoce a ellos como colaboradores de su ministerio. Vean conmigo Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, está hablando del amor que ellos tienen, ¿ok? Por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Y luego dice Pablo esto de los filipenses: todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ahora, ¿dónde se encontraban los filipenses? Pues en Filipos, muchos kilómetros lejos de donde estaba el apóstol Pablo. Mandan a Epafrodito y Epafrodito se convierte en un colaborador de Pablo mientras él está sirviéndole allá en Roma. Pero Pablo dice: hermanos filipenses, como ustedes se enviaron esta ofrenda especial, ustedes se convierten en compañeros míos en el ministerio. Y uno piensa, simplemente piensa, ¿cómo podemos ser parte en la obra de Dios? No hay una sola forma de ser parte de la obra de Dios. Hay muchas formas en que todos nosotros podemos servir en la obra del Señor. Lo único que se requiere es disposición. Algunos podrán servir al Señor de tiempo completo, como ha sido el caso de varios de nosotros a quien Dios ha llamado al ministerio, y que yo veo que algunos están conectados con nosotros el día de hoy. Algunos, ¿verdad?, aún con su trabajo secular están sirviendo al Señor. Algunos están orando por la obra, alguna obra en específico. Algunos están ofrendando. Hermanos, todos llegamos a ser colaboradores de la obra al participar de una o de otra forma. Entonces aquí está este hermano, Epafrodito, colaborador y compañero. Ya mencioné, es mensajero de la iglesia de Filipos. Es enviado para servir de la manera en que Pablo necesitara. Y en cierta forma podemos ver en él un deseo bien grande por su iglesia local.
Porque el versículo 26 que ya leí dice, él tenía gran deseo de verles. Él fue el enviado, o sea que él fue a servir a Pablo, pero dice la escritura, Pablo está diciendo, hermanos, cuando yo veo a Epafrodito, el deseo que él tiene de estar con ustedes, vaya, cuánto les extraña. Hermanos, yo espero que esta situación en la que nos encontramos, donde ha sido difícil vernos físicamente, porque gracias a Dios hemos podido ver a varios de los hermanos de la iglesia a través de los estudios los días domingos en la tarde, pero yo espero que esto haya producido en nosotros un deseo de vernos, ¿verdad? Y no solamente porque ya estoy aburrido de ver las paredes de mi casa, ya, aunque sea, quiero ver a los hermanos de la iglesia. Que sea esto algo genuino. Fíjense, Epafrodito tenía un anhelo, un amor especial por su congregación, un anhelo por un compañerismo con ellos. Y en ese amor que él tenía a estos hermanos, su preocupación creció cuando ellos se enteran que Epafrodito está enfermo. O sea, a él le preocupa que estos hermanos estén preocupados por él, ¿verdad? Y eso le causó más angustia. Ahora, yo no sé si quizá la preocupación de Epafrodito era, ellos me mandaron para servir a Pablo y ahora estoy enfermo, ¿cómo puedo servir a Pablo? No puedo servirle. Y si tus hermanos en Filipos escuchan que me enfermé, ¿qué van a pensar de mí? No, pues para eso lo mandamos, para que fuera y se enfermara. De alguna forma, Epafrodito estaba muy afligido por ello. Él no quería que los hermanos en Filipos se preocuparan por él, porque no era su deseo ser carga a nadie. Definitivamente la enfermedad de Epafrodito no solamente le incapacita para servir, sino que, ya mencionamos, estuvo a punto de morir. Sin embargo, como dice Pablo, Dios tuvo gracia de él. Ahora, un dato importante, y esto solamente entre paréntesis, una lección entre paréntesis. Hermanos, esto nos ayuda a entender que no siempre es de Dios curar la enfermedad de forma milagrosa. Noten que no dice Pablo, pero gracias a Dios que yo estaba aquí y yo le puse las manos y sanó. Yo oré y sanó, yo declaré, yo decreté. Pablo dice, gracias a Dios no se murió. Gracias a Dios Él tuvo misericordia de él y lo levantó. Hermanos, esto nos ayuda a entender que en muchas ocasiones la enfermedad va a ser parte del plan de Dios. Y que nosotros tenemos que confiar en la providencia del Señor. Escúchenme, aún si en medio de esas incapacidades no podemos servir a Dios como quisiéramos. Noten el asunto. Epafrodito había viajado muchas millas para estar con Pablo y servirle. Se había enfermado y ya no había podido servirle. Y uno podría decir, Señor, ¿para qué me permitiste venir hasta Roma si no puedo servir? Estoy enfermo y tan pronto sano, ahí me mandan para atrás, ¿verdad? Ahí voy hacia atrás, ahí voy de regreso. ¿Para qué vine? Hermanos, a veces Dios obra en su voluntad a través de la enfermedad y a través de las aflicciones. Entonces, no siempre debemos ver la enfermedad como algo malo, ¿verdad? Siempre va a haber oportunidades para poder crecer y aprender del Señor y también entender que no siempre es de Dios sanar. O sea, Pablo aquí definitivamente dice, Dios tuvo misericordia de él y de mí, porque si él se hubiera muerto aquí, dice, eso hubiera añadido más aflicción a mi corazón. Gracias a Dios, Dios lo levantó. No fue Pablo el apóstol, que él podría, entre comillas, no era apóstol, no podría haberlo sanado. Bueno, sabemos que no funcionaba así, no era así la situación, pero el punto es Dios lo levantó y dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él y en cierta forma también tuvo misericordia de mí. Por lo tanto, dice Pablo, se los mando, ¿verdad? Porque él quiere verlos ya, ¿verdad? Lo envío con mayor solicitud para que al verle ustedes se gocen, ¿verdad? Y yo esté con menos tristeza. Y luego dice el versículo 29 y 30. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo. Otra vez, recuerdan la palabra gozo que les he dicho, se repite una y otra vez, ¿ok? Con todo gozo y tengan en alta estima, no en estima, a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en el servicio de ustedes por mí. Ok, él estaba sirviéndome, pero yo sé que ustedes lo mandaron. Él sufrió por Cristo, al servir a Pablo, por beneficio de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de sacrificarnos por el Señor, ¿hasta dónde estamos dispuestos a darnos? Por Él, por su iglesia. ¿Hasta dónde pensamos que puede ser suficiente? ¿Qué dio Epafrodito? ¿Tiempo? ¿Fuerza? ¿Salud inclusive al grado casi de morir sirviendo al Señor?
Bueno, él lo hizo con gozo. El enfoque no estaba en él. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lección para terminar? De estos dos personajes. Tenemos a Timoteo y tenemos a Epafrodito. Bueno, hermanos, aprender de grandes hombres de Dios, y podemos añadir también mujeres de Dios, porque Dios ha levantado también mujeres que han influenciado con su testimonio fiel de amor. Hemos mencionado a Evodia, no a Evodia, a Loida y a Eunice, ¿verdad? La abuela y la madre de Timoteo. Entonces podemos aprender de estos grandes personajes de Dios, y siempre van a retarnos a hacer ajustes y cambios. Y cuando usted estudia la vida de personajes que Dios dirigió, guió, aún con sus retos, hermanos, aún con sus debilidades, porque aún siendo grandes hombres de Dios, aún siendo grandes mujeres de Dios, recuerden que siguen siendo hombres y mujeres ordinarios. Lo que nos hace diferente es Dios en nosotros. Aprender de ellos siempre nos va a retar. La vida de los siervos de Dios siempre van a exhortarnos a buscar a Dios de la misma forma. Cuando usted ve sus vidas, sus retos, sus dificultades, y usted ve su vida muchas veces tan cómoda, le va a decir, wow, y yo me quejo de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces yo quiero retarlos, ¿verdad? Quiero retarlos a que si usted nunca lo ha hecho, dedique tiempo a leer biografías de grandes cristianos. Dedique tiempo a leer biografías de grandes cristianos, ¿ok? Hay la historia de muchos personajes, y de hecho yo voy a poner aquí en Facebook, ahorita que terminemos el estudio, algunos links, ¿verdad? De algunos libros y algunas biografías y algunas páginas de internet donde usted puede leer y aprender de grandes personajes de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué podemos ver en la vida de ellos? Y podría ser un reto interesante. Tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, en que podríamos invertir leyendo la vida de estos personajes. Obviamente no estoy diciendo no lea su Biblia, estoy diciendo siga leyendo su Biblia, pero lea la historia de biografías y aprendamos de ellos. Analicemos nuestras vidas y veamos en qué somos parecidos a ellos, qué nos hace falta para seguir su ejemplo, o qué podemos evitar que a lo mejor ellos cometieron, que yo debo evitar para no fallar al Señor. Bueno, por un lado Timoteo, un ministro, un maestro de la palabra; Epafrodito, un hermano, un creyente, de cristiano dispuesto a servir donde sea que Dios le ponga. Entonces, si lo vemos de esta forma, que nosotros tengamos el anhelo de llegar a ser personas que, si fuera posible, el apóstol Pablo pudiera apoyarse. Es decir, que lleguemos a esa calidad de corazón, de servicio, de disposición, que si el apóstol Pablo estuviera aquí y escogiera a alguien para acompañarlo en la obra, que diga, quiero Daniel, ¿ok? No porque sea súper cristiano, sino porque ama al Señor, porque es sincero, porque es honesto, porque es íntegro, que pueda ser ese nuestro reto. Pero más aún, ¿verdad?, que entendamos que nuestro servicio siempre es al Señor y el Señor merece lo mejor. Que Dios nos use como sea que Él nos quiera usar. Entonces, ahí está la historia de Timoteo. Bueno, no la historia, ¿verdad? La mención que Pablo hace de Timoteo y de Epafrodito. Pablo dice, Timoteo, quisiera enviárselos, voy a verlo, primero voy a ver qué me falta por hacer, pero a quien les envío ahorita es a Epafrodito. Recíbanle, ámenle y ténganle en estima, pero no solamente Epafrodito, sino todos aquellos que son como él, que sirven al Señor, que aman al Señor, que son sinceros en el Señor y que están dispuestos a sufrir por el Señor. Bueno, pues primero Dios, el día miércoles estaremos empezando el capítulo 3 de Filipenses. Yo sé que es un capítulo muy conocido, y empezaremos a ver poco a poco el hecho de cómo nosotros debemos tener una prioridad hacia las cosas de Dios por encima de las cosas de este mundo. Entonces, si tienen tiempo, lean el capítulo 3 de Filipenses para poder ir calentando motores, como decimos, y poder estar listos para nuestro estudio el día miércoles. Bueno, pues en unos momentos estaré subiendo estos links aquí en la página de Broadmoor, en Facebook, para aquellos que estén interesados en leer biografías de grandes cristianos, interesantes, aprender acerca de ellos. Pues Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, compartan el video y esperamos el día miércoles, primero Dios, vernos en este estudio al seguir con nuestra carta a los Filipenses. Pues Dios los bendiga y gracias por ser parte de nuestro estudio el día de hoy.